Muy bien. Sí. Sean todos muy bienvenidos a una nueva sesión de streaming de la Oficina Protectora de Derechos en conjunto con la Gobernación Provincial de Magallanes y Sename. Muy bien, hoy día jueves 14 de enero empezamos un segundo live del año 2021 con mi compañero, con mi amigo como siempre, Jonathan Hernández. ¿Cómo estás, amigo mío, en este día jueves? Sí, muy buen día, un día bonito. Ojalá lo estén aprovechando, cuidándose por supuesto, pero aprovechándolo. Nos tocaron días bastante fome, alto viento, lluvia. Y ahora por fin está saliendo el solcito, así que pero aprovechen las áreas verdes que están dispuestas ya, como el parque, la Reserva Magallanes, todos esos espacios que son abiertos y muy buenos, principalmente para nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que, bueno, reunidos nuevamente un 14 y por supuesto, como habíamos mencionado en nuestro primer capítulo, tenemos una invitada. ¿Verdad, Pablo? Sí, hoy día tenemos a nuestra invitada, la señorita, ¿cierto? Señora Marcela Mella. Bienvenida seas, Marcela. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias también por la invitación. No había tenido la oportunidad de participar con ustedes en este programa, así que muchas gracias por la invitación. Qué bien. Sí, porque es la primera vez que tenemos a alguien de uno de nuestros servicios cabecilla desde el cual nace la Oficina de Protección de Derechos, que es Sename en este caso, específicamente de la UPRODE, que es la unidad en la cual tú te desempeñas, ¿verdad, Marcela? Así es. Yo formo parte de la Unidad de Protección y Restitución de Derechos de Sename regional, que es aquella unidad que está vinculada con todos los programas de protección, de promoción, que trabajan directamente con los niños, niñas y adolescentes y con sus familias, en distintas problemáticas. Sí, entre los cuales se incluye la Oficina de Protección de Derechos. Por supuesto. Así es. ¿Pablo? Sí, Marcela, UPRODE. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu labor dentro de Sename? A ver, en particular, mi labor dentro de la unidad es la coordinación de la unidad, es decir, trabajar, por supuesto, asesorar, trabajar, coordinar a las distintas supervisoras, básicamente, que trabajan en la unidad y que se relacionan técnicamente y yo me debería decir que técnicamente nosotros nos relacionamos porque hay otra unidad que ve la parte más bien financiera. Entonces nosotros nos relacionamos técnicamente y me toca coordinar a todo este equipo para poder hacer dos grandes, digamos, tareas, por así decirlo, dentro de muchas otras, pero una que tiene que ver con asesorar el trabajo que realizan los distintos proyectos y además fiscalizar que ese trabajo se haga de calidad, de la mejor manera posible y que los recursos del Estado estén bien invertidos. Muy bien. Así es, sí, porque para que la gente igual sepa, Sename, muchas veces se piensa que Sename es los hogares o la cárcel de menores y sería. Y no es así. Exacto. Sename tiene un gran número de programas entre los que nos encontramos nosotros, los PPF, los PRM, los PE, los PRJ, y un montón de programas que son parte y buscan precisamente, son programas reactivos, por así decirlo, frente a situaciones de vulneración. Salvo la OPD, que yo me atrevería a decir que es más bien de carácter preventivo, que tienen dos. Ahí es el corazón de la OPD para hacer, hay mucho trabajo, pero ustedes son todavía los que dentro de la red Sename tienen esta línea promocional, que actúan antes. Por ejemplo, este programa tiene esa finalidad de poder compartir ideas, de poder hacer prevención, etc. Así es, justamente. Aparte que cumplimos una gran labor y hacemos un gran trabajo también, no es por dar publicidad. Por supuesto que sí, no hay duda alguna. Esa expresión que se utiliza en la red Sename de que ustedes son la puerta de entrada, sin lugar a duda, porque ustedes son los que nos alertan, despejan, hacen intervención, hacen promoción, hacen capacitación, hacen muchísimo trabajo en beneficio de los niños y niñas. Así que, sin lugar a duda, el trabajo es meritorio. Sí, se agradecen esas palabras. Pero, Marcela, Jonathan, vayamos al tema de que nos trae el día de hoy. El día de hoy el capítulo se llama Derechos para uno, Derechos para todos. Amigo, ¿por qué ese título? ¿Por qué hicimos el título para hablar con Marcela? Como le mencionaba en muchos, y por eso hoy día nos basamos principalmente en el derecho a que me respeten,
no importa cuál sea mi aspecto físico, mi forma de ser, mi religión, mi nacionalidad o mi lengua. ¿Ya? De ahí nació este nombre, Derechos para Uno, Derechos para Todos. Marcela, según tu mirada, desde tu área, desde tu profesión, ¿a qué nos referimos con este derecho que tratamos? El derecho a que me respeten, no importa cuál sea mi aspecto físico, mi forma de ser, mi religión, mi nacionalidad o mi lengua. La verdad es que yo lo interpreto dentro de tus palabras como la referencia al derecho a no discriminar. Esa es la interpretación que yo le doy. No sé si es la misma que le están dando ustedes, pero es a no discriminar, que es un derecho fundamental consignado no solo en la Convención de Derechos del Niño, sino que es un derecho que es transversal y que viene desde las primeras declaraciones, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 2 y también en la Convención de Derechos del Niño, que es el Tratado Internacional de Derechos Humanos de las personas menores de edad, y también está contemplado en el artículo 2 de la Convención. Y es más o menos los términos en que tú hacías referencia, es decir, precisamente a no que todos los derechos que están contemplados en la Convención de Derechos del Niño son aplicables a todos, sin diferencia alguna, por su color de piel, por su forma de vestir, por si tienen más o menos recursos. Entonces tiene que ver básicamente eso. Entonces, y me traigo a colación un poco lo que tú señalabas en la minuta de que estas palabras claves que ustedes traían a colación, que tiene que ver con la igualdad y la equidad, son todas estas palabras están relacionadas con este derecho a no discriminar. Porque la verdad que cuando uno piensa en la igualdad, porque es la base de este derecho, la igualdad como la forma en que debemos ser tratados sin diferencia ninguna, todas las personas, respecto a los mismos derechos. Esto no significa que no hayan diferencias entre las personas, pero al momento de acceder a algún derecho no debería haber ninguna diferencia. Y también pensado con la equidad que es como un brazo de la igualdad y que tiene que ver más bien, o la mirada desde las necesidades de las personas, tiene que ver más relacionado con la justicia, es decir, con esto de que le toque a cada uno lo que le corresponde, o lo que debería corresponderle, o lo que necesita. Entonces, ese es el concepto general que engloba todo esto que venimos conversando, es la no discriminación en definitiva. Y es, un derecho, además de ser un derecho, es uno de los principios fundamentales de la Convención, junto con el interés superior del niño y con otros más. Para la gente que nos está viendo, porque muchos hacen referencia a, se ha demonizado un poquito la palabra discriminación, porque discriminación de por sí no es una palabra que sea negativa. Nosotros discriminamos todos los días, en la mañana qué es lo que vamos a usar, y la ropa que no vamos a usar la estamos discriminando, porque es la que elegimos, o así con la comida, o con muchas cosas de diario vivir. En los niños y adolescentes, y respecto a este derecho al cual mencionamos, ¿cuándo estamos hablando realmente de discriminación? Mira, yo me atrevería a decir que hablamos de discriminación cuando se hacen diferencias. Ante una misma situación, ante un mismo derecho, se hacen diferencias y no se restringe este derecho a cualquier cosa. Por ejemplo, el derecho a la educación se restringe, se limita, atendía otras consideraciones, el color de la piel, el lenguaje, la opinión política. Bueno, los niños también pueden tener opinión política, la cultura, la religión que profesen. Entonces ahí hablamos de discriminación, cuando enfrentado a un derecho, el ejercicio se restringe, se limita por este otro tipo de consideraciones. Pero como bien decías tú, uno discrimina habitualmente. Incluso la Convención lo que hace no es tratar a todos los niños de la misma manera, porque no hay por qué tratar a los niños de la misma manera, porque pueden haber consideraciones especiales, ni tampoco se trata que los tratemos como adultos, ¿te fijas? Entonces, lo que pasa es que lo que hay que hacer es distinguir más bien entre la discriminación propiamente tal, o la discriminación negativa, porque tú lo que me hablabas un poco es discriminación positiva, y la discriminación positiva. A mí me gusta más hablar, más que discriminación positiva, porque ya como que tiene cierta connotación la palabra discriminación, como separar. Prefiero hablar como más bien de trato diferenciado. Entonces, hoy en día hay niños, hay adolescentes que sí reciben un trato diferenciado, o los discriminamos positivamente. Por ejemplo, un ejemplo yo creo que todos lo hemos visto, cuando hay un niño que presenta alguna discapacidad física y todo, y no tiene que hacer fila en alguna parte. Uno puede, si lo mira desde afuera, podríamos decir, ¿por qué esa persona está recibiendo un trato especial?
está discriminándosele positivamente porque por las condiciones merece recibir un trato diferenciado. Entonces, la verdad que es eso. Lo que tenemos que hacer es más bien diferenciar, o sea, no pretender tratar a todas las personas de la misma forma, sino que respecto de un mismo derecho no debe haber diferencias por condiciones determinadas. Sí, mira, también recuerdo mucho, ya viéndolo por un lado así como más de ciencia, el ser humano viéndolo como especie, el ser humano es una especie que siempre le teme a lo diferente, siempre está pendiente de su entorno. Y en un mundo que ya está tan globalizado, ayer en Radio Magallanes, ¿cierto?, nos mencionábamos que ya este mundo es como un arca de Noé, es uno solo, y ya hay una interculturalidad muy grande. Ahora, frente a eso, Marcela, yo te quiero preguntar, ¿de dónde tú crees que nace el principio de vulneración de este derecho a no ser discriminado? Uy, es una pregunta difícil, ¿eh? Porque si nosotros nos preguntamos por qué la gente, o por qué hacemos de repente diferencia entre las personas, por qué restringimos algunos derechos, no es fácil. Yo me atrevería a decir, y tomando tus palabras, que tiene que ver un poco con la ignorancia respecto a determinados temas, el desconocimiento, incluso el temor de ver a otra persona que es diferente. Entonces, como que por ahí es más fácil restringirle sus derechos que hacer un esfuerzo por entender lo que la persona siente. Entonces, creo que tiene que ver un poquito con eso, y eso nos hace llevar a prácticas más bien intolerantes, yo me atrevo a decir producto de este temor o a lo diferente, a mantenernos en nuestra postura, en nuestra opinión, y no respetar la opinión de las demás personas. Entonces, es todo como una serie que luego eso te va llevando a un prejuicio también. Entonces, inmediatamente cuando tenemos a alguien diferente, generamos una noción o generamos una opinión preconcebida que generalmente es negativa. Ya nosotros nos anticipamos diciendo, esto no es bueno, no es bueno que se vista distinto, no es bueno que se pinte las uñas un hombre, por ejemplo, no es bueno que se peine, se rape la cabeza, por ejemplo. Entonces, nos hace ir generando prejuicios que yo creo que se van compartiendo en la comunidad si es que uno no le pone freno a esto, y en definitiva después se van determinando estos estereotipos y que simplificamos determinadas conductas con el impacto negativo que significa en definitiva vulnerar un derecho. Entonces yo me atrevo a decir que es eso, es desconocimiento, es temor, es un poquito que nos falta un poquito avanzar en algunas temáticas. Sí. Y el Servicio Nacional de Menores, porque bueno, está claro que nosotros recibimos gran cantidad de denuncias. De hecho, mencionábamos, por ejemplo, 90 denuncias durante el año 2020 de carácter anónima, que fue un número positivo. Nosotros destacamos y llamamos a la gente a ser parte, ser co-garantes de derechos de los niños y atreverse a denunciar. Pero el Servicio Nacional de Menores también recibe denuncias. ¿Con qué frecuencia recibe este tipo de denuncias relacionados a la discriminación de este derecho? Mira, yo me atrevería a decir que no tenemos la estadística, no la tenemos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la gente denuncia, yo creo que la discriminación está como media oculta en las vulneraciones. Entonces, no hay, cuando se hace este reclamo, esta denuncia, una comunicación a nosotros, abiertamente reconociendo por parte de las personas que hay una discriminación. Entonces, lo que llega más bien a nosotros es cuando ya se ha producido la vulneración sin hacer ese análisis, que es producto a lo mejor de que si hay, por ejemplo, una agresión de un niño, llega aquí como la agresión, como la pelea que tuvo el niño con otro, un par, con el profesor, con el papá o con un amigo, sin hacer el análisis de que tal vez esta pelea se produjo porque lo insultaron por ser diferente, lo insultaron porque presenta una discapacidad. Fija, entonces no hay un análisis tan profundo respecto de eso, y nos llega a nosotros más bien cuando se ha producido la vulneración. Me parece interesante poder indagar un poquito más sobre el trasfondo de estas denuncias. Creo que ahí hay un pendiente a hacer un análisis un poquito más profundo. Entonces, denuncias propiamente tal por discriminación son un poco más escasas, me atrevería yo a decir. Llega a la vulneración misma. Uh-huh. Sí, es un análisis que podemos hacer, ¿verdad, Pablo? Porque, bueno,
situaciones que han cambiado culturalmente, no sé, ya teníamos cerca de 50 encuestas respondidas ya a la fecha del diagnóstico participativo local de infancia, y de esas 50 al menos 6 eran niños migrantes, o sea, hay una mayor cantidad de niños que vienen con una cultura distinta y muchas veces se enfrentan a estas situaciones. Entonces quizás ya es tiempo de que empezamos a hacer esta revisión de qué está cambiando en este nuevo Chile ya que hemos visto desde hace un par de años con esta globalización en la cual nos hemos enfrentado. Ese es un gran tema el que tú tocas, Jonathan. Perdón, Pablo, antes, sí. Esto de los niños migrantes, fíjate, porque ese es uno de los grupos que yo me atrevería a decir que son bastante discriminados, porque ha sido nuevo, sobre todo para países como el nuestro, que tienen menos historia como otros, entonces no estábamos tan acostumbrados a la migración, entonces a veces se parte discriminando por el color, por la forma de comunicarse, entonces los niños y niñas y adolescentes migrantes o extranjeros es un grupo vulnerable, que es fácilmente no solo discriminado por su edad, sino que también discriminado por su origen, así que yo creo que es un tema ahí que queda pendiente de analizar con ellos. Sí, también mencionar, mira, justo Marcela, era por ahí donde iba la pregunta que te quería hacer. A nivel también regional, démonos cuenta que también a nivel regional nosotros somos una región que tiene mucha población migrante, desde tiempos anteriores, ¿cierto? De los croatas, tanto ingleses, ¿cierto? Ahora, la pregunta es a nivel regional. ¿Tú cómo ves esta interculturalidad que últimamente ha aumentado a nivel nacional, ¿cierto? Pero a nivel regional, en tu posición, en tu puesto, por lo que tú haces, ¿cómo ves a Punta Arenas, a la población, ¿cierto? Mira, la verdad, desde lo que es la oferta misma, no me atrevería yo a decir que hay un porcentaje tan mayoritario de ingreso a la red nuestra, lo que no significa que no se produzcan las vulneraciones. Porque pudiera ser que también mucha parte de la población migrante, su situación migratoria a veces no está tan definida, lo que impide que se muestre un poco la situación de muchas de las familias. Entonces, pero sí, yo creo que hay un dato que al menos al nivel de vulneración no es un número tan determinante. Entonces, lo que hemos podido ver en espacios más bien participativos, yo creo que la incorporación de los niños se han ido incorporando, fíjate, me atrevería a decir, no tenemos nosotros un antecedente desde ese punto de vista que sea negativo. Creo que ha habido una incorporación. Incluso, ahora voy a hablar desde lo personal. He podido observar que también las familias se han ido incorporando y tú te encuentras ya con negocios establecidos, con personas en puestos de trabajo que uno pudiera pensar que están solo para regionales o para locales, que están siendo ocupados por las personas, y siento yo que hay respeto también por esas personas que están instaladas, ¿te fijas? Entonces, creo que se ha ido ahí juntando un poco la comunidad en ese sentido, pero creo que hay que igual indagar un poquito más. Yo creo que es otro de los temas pendientes, ver el impacto de la instalación o la incorporación de las familias extranjeras en la comunidad propiamente tal. Desde fuera pareciera ser que ha sido pacífica, pero creo que ahí nos faltan un poquito más de datos todavía. Sí, bueno, pasemos a la otra preguntita que teníamos respecto a esta temática que hemos hablado, frente a estas vulneraciones de este derecho específicamente. ¿Con qué oferta programática, conociéndonos también ya la gente como PD, pero desde Sename, su visión, con qué oferta programática existe? Porque sé que es más que OPD, cuenta Sename para poder defender estos derechos. Bueno, ya como bien lo decías tú, Jonathan, ya la OPD es la primera, porque está ahí más cerca de la gente, es más conocida, está también asociada a un organismo que tiene las puertas abiertas para la gente, como es la Gobernación. Pero también existe, a continuación, dentro de nuestro esquema de complejidades de temática, yo me atrevería a decir que podrían ser también los programas de prevención focalizada los que podrían despejar alguna temática en este sentido, porque ellos tienen la posibilidad de recibir demanda espontánea. Entonces, también encuentran en condiciones de poder despejar esa situación y derivar si es una situación más compleja o intervenir propiamente tal en la situación. Yo me atrevería a mencionar esa oferta.
tanto PD como los PPF, si se trata de una complejidad mayor, son los encargados de derivar o de hacer la solicitud al organismo que corresponda si es de mayor complejidad. Entonces, no creo que a lo mejor en este momento a quien nos escucha no tendría mucho sentido para este tema poder contarles qué otra oferta hay, porque no puede ser tal vez tan pertinente su ingreso. Ahora hablamos de un traspaso de cultura frente al temor, a lo desconocido, ¿cierto? A lo nuevo, frente a esta interculturalidad que para muchos de repente tiende a ser muy invasivo, me arriesgo a decir esa palabra. Frente a eso, en vez de fijarnos tanto en lo negativo, ¿cierto? Hay que de repente más buscar soluciones. Y frente a eso, para ti, ¿cuáles son los desafíos, ¿cierto? O las soluciones que podemos dar a nivel de sociedad para enfrentar la discriminación y dar garantía al derecho a no ser discriminado? Mira, como desafío, a mí se me ocurre que sería importante que todos nosotros, todas las personas, conocieran, bueno, a lo mejor ahí me sale un poco lo abogado, pero conocieran la normativa, conocieran qué normativa, qué leyes, qué disposiciones los protegen ante las situaciones de discriminación. Cosa que también, si se sienten discriminados, ellos puedan accionar con la normativa que corresponde. Entonces yo creo que una primera tal vez desafío es que nos falta que las personas conozcan qué herramientas tienen para defenderse, porque existe normativa, no solo desde los estados mismos, estos que estamos conversando, sino que está la ley de antidiscriminación, hay una serie de leyes, por ejemplo, que podrían ser aplicables. Entonces, es aplicar primero, conocer para que se apliquen esta normativa y también para que las personas sepan cómo recurrir en el evento que se sientan vulnerados. Entonces, yo creo que ahí hay como un debe, hay un desafío de que las personas conozcan un poquito más sus derechos, por así decirlo, que tienen que ver con lo normativo. Aprovechando que perdón, Marcela, sí. Aprovechando que tú eres abogada de profesión, por ejemplo, yo como persona natural, ¿cierto? No tengo un conocimiento tan específico de la ley como lo puedes tener tú. ¿Qué lectura o qué ley tú me recomiendas leer como para yo informarme, ¿cierto? A nivel jurídico, cuáles son las acciones, cuáles son las sanciones frente a la discriminación. Mira, por ejemplo, ustedes que trabajan con niños tienen que conocer la convención, porque la convención ya considera algunos elementos que obligan al Estado a tomar determinadas medidas administrativas, judiciales, etcétera. Eso. Por ejemplo, la ley de tribunales de familia, para poder también conocer ahí cómo solicitar una medida de protección respecto a algún tipo de niño que sufre alguna vulneración. La ley antidiscriminación, que es la ley Zamudio, también para saber qué es lo que se debe hacer, qué procedimiento se debe recurrir. Se me ocurre, como para traer a colación, hay un par de leyes, digamos, pero digamos, normativas, hay muchas. Todos los tratados internacionales son aplicables en este país, son leyes, por ejemplo. Justamente llegó... Marcela, quiero preguntarte, ¿algún tip, algún consejo para la gente que le ayude también a informarse, que también basémonos en buscar, como mencionamos anteriormente, buscar soluciones? ¿Qué consejo tú puedes dejar a la comunidad de Magallanes? Quizás nos puedan estar viendo en el norte del país. ¿Qué consejo puedes dejarnos? Sí, y considerando, perdón Marcela, antes de complementar con lo que decía Pablo, una pregunta que se nos quedó en el tintero, ¿qué aconsejas también precisamente respecto a, porque muchas veces se dice que la familia es el principal factor que va a enseñar estas frases, estas palabras claves que nosotros mencionamos, que era la igualdad, la equidad, el respeto? ¿Es precisamente la familia el único factor que está para poder, o el único que debería enseñar estos valores? Mira, yo creo que no. O sea, sin lugar a duda que la familia es el primer llamado, porque es el seno donde se desarrollan las personas, los niños. Claro, son los primeros llamados a entregarte los principios, a entregarte las orientaciones, pero yo creo que esta es una tarea de todos. De la escuela, tú mencionabas la escuela, eso es un tremendo aliado si uno quisiera poder trabajar con los niños, que los mismos niños no discriminaran a otros niños ni discriminaran a otras personas. Es un tremendo espacio, por ejemplo. O sea, la escuela es otro de los grandes entes que debería trabajar estas temáticas. En la comunidad en general, los grupos organizados, los scouts, los grupos religiosos, o sea, todos los espacios son propicios para poder trabajar las libertades, los derechos y, por supuesto,
como principal derecho de no discriminación, pero todos los derechos, fija, informar, yo creo que hay muchos otros espacios, pero la familia no es la única, sin lugar a dudas. Sí, hay muchos actores que también tienen mucho que ver con respecto a una cultura tanto de prevención y promoción de estos derechos. Una de ellas también lo mencionaba Felipe, que es el Estado, ¿cierto? El Estado es un ente muy importante dentro de la promoción y la prevención de este derecho, pero también como sociedad no podemos quedar al debe de eso, no podemos dejar que también el Estado quizás trate de abarcar mucho, ¿ya? Entonces, la idea es que nosotros como sociedad también abarcar este problema, también, como mencionaba Marcela, informarse, leer. De repente muchas veces cometemos el error, ¿cierto?, de informarnos. Yo sé que Internet, y no estoy juzgando a Internet, ni a ningún buscador ni nada, pero de repente la información tan errónea que hay en Internet, también pecamos de creer en eso. Entonces, buscar ahí una buena información que me ayude a saber de otras culturas quizás, ¿cierto? Y también, como mencionábamos, buscar esos valores, esa moral y herramientas que puedan entregarme a mí como papá, mamá, ¿cierto? Abuelo, abuela, para educar mejor a mis hijos, hijas, nietas, sobrinos, etc. Se extiende a toda la familia. Yo creo que es importante, a propósito de lo que dices tú, Pablo, es informarse. Yo creo que aquí un elemento fundamental para no discriminar es saber, porque si tú sabes que una persona, por ejemplo, se viste distinto porque su identidad de género está en proceso, entonces si yo conozco qué es lo que es por el proceso en que está pasando esa persona, yo voy a poder respetarla. Entonces, lo primero yo creo que el llamado es a informarse. Y como bien lo dices tú, a veces no todas las fuentes son tan fidedignas. Yo creo que es importante recurrir a fuentes formales. No todo lo que está en el sistema, en Internet, a veces no sabemos de dónde, quién lo escribió, quién lo subió al sistema. Entonces hay que ser cauteloso con eso y a veces recurrir a las instancias oficiales para recabar información. Entonces yo creo que ese es uno de los principales llamados, es informarnos para no discriminar, conocer, saber que hay diferencia entre las personas. O sea, yo creo que hay un elemento fundamental, como también como una parte de un desafío. Y lo otro es que la gente se atreva a denunciar, así como la señora que hoy día escribió ahí, que se siente que laboralmente en su trabajo está haciendo se hacen diferencias a su respecto, tiene que recurrir al organismo. Por ejemplo, al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, para que la puedan orientar y para saber. Entonces, la gente se tiene que atrever también, porque la manera que tú comunicas esto, las autoridades se alertan y este Estado, que es el gran paraguas de todo esto, podrá tomar las medidas a las que está obligado a tomar por los tratados internacionales de derechos humanos que este país ha suscrito. Tiene que hacerlo. No es aleatorio, tiene que hacerlo. Aparte que la convención fue ratificada en el año 90, ¿ya? Así que importante también saber un poquito de lo que fue la convención. Ya llevamos casi 31 años de que se ratificó y ya es hora ya de que nos pongamos las pilas. Y 70 y tantos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, tenemos como 72 años más 30 y tantos de la Convención de Derechos del Niño, que es el Tratado de Derechos Humanos para los niños y las niñas. Claro. ¿Sabes lo que también leía Marcela? Que en la convención que se ratificó en Chile en el año 90, se destacaba mucho porque sacaban la palabra propiedad, que los niños no son propiedad de los padres, sino que son individuos que tienen sus propios derechos. Así es, porque se cambió el paradigma de considerar a los niños, ¿te acuerdas?, como objetos de derecho a ser sujetos de derecho. O sea, los niños tienen derechos. Y ahí hay un error que siempre piensan las personas, que por el hecho de que siempre hablemos de los derechos, los niños no tienen obligaciones. En este mismo instrumento están consideradas las obligaciones para los niños también. Para los niños. No es solo derechos, pero sí es ese paso que tú determinas. Desde el año 90 ha habido como un gran avance en ese sentido. Considerar a los niños personas también. Así es. Mira, y hablábamos de informarnos también, y también queremos compartir con Marcela, porque a nosotros también nos gusta informar. Y mira, amigo mío, Marcela también, hoy día, 14 de enero, se celebra el Día de la Lógica. Mira. El Día de la Lógica, hoy día 14 de febrero, de enero, el Día de la Lógica, y la palabra lógica viene del latín logicus y del griego lógicos, que significa es relativo al razonamiento, argumento, discusión o razón.
Y la lógica es una parte de la filosofía que estudia los principios del conocimiento y el pensamiento humano. Y también hoy día 14, mira, aquí hay grandes recuerdos de lo que se hacía antes en los 18 de septiembre, que hoy día es el Día Internacional de la Cometa. Ah, mira. Del volantín. Del clásico volantín que le llamamos acá. Sí, Sí. Wow. Sí, mira. El Día Internacional de la Cometa para todos aquellos que son fanáticos de los volantines. Yo igual les tengo un dato. Día 14 de enero, quedando 351 días para finalizar el año. Ya estábamos contando. Para que no digan que se pasó muy rápido el año, estoy avisando. ¿Sabías que un día como hoy, de 1826, aquí en Chile sucedió un hecho importante, clave en la historia? Se celebró la batalla de San Carlos de Chiloé. Esa batalla se fue entre fuerzas chilenas y derrotan a los realistas, ¿ya? Que vienen de realeza, ¿verdad? Por lo cual tiene como resultado que este ejército de españoles se retira definitivamente de Chile, un paso clave también para la independencia. También un día como hoy, en Argentina, en 1897, el suizo Matías Zurbriggen realiza el primer ascenso al monte Aconcagua. Según dice, el segundo más alto del mundo, después del Everest. Así que destacable ahí para la fecha, 1897. Y por último, el último datito que tengo, en 1937, un día como hoy, Elvis Presley realiza el primer concierto transmitido en satélite. Grande Elvis ahí, el rey. El rey del rock. Sí. Marcela, ojalá hayas estado cómoda. ¿La pasaste bien? Sí. Lo pasé bien. ¿Lo pasaste bien? Es una tener una gran invitada como tú. Y ante eso, con una gran invitada vamos a dar un gran cierre, porque compartimos información, compartimos una buena conversación, una buena charla con Marcela Mella, y por eso es tan hermoso recomendar. Así que por eso aquí comienzan las recomendaciones con amor del día de hoy, jueves 14. Compartir con nuestra invitada, por favor, Marcela, tu recomendación con amor. A propósito de que ustedes me comentaban que hay este espacio que lo encuentro muy interesante de poder contar algunas cosas, se me ocurrieron dos cosas. Uno es poder invitar a las personas que están escuchando el programa que pudieran interiorizarse algo más en conocer, a propósito de la discriminación, una festividad que se llama, a lo mejor ustedes la han escuchado, que es la Fiesta de los Colores o el Festival de Holi en India, que es una sociedad. Está dividida, la India es una sociedad que está dividida en castas tremendamente, hay una desigualdad enorme en ese país, pero el día que se celebra la Fiesta de los Colores es un día donde desaparecen todas las diferencias y todos son iguales. Entonces quiere decir que se puede ser todos iguales. O sea, pueden dejarse de lado esas diferencias. Entonces es una fiesta muy bonita donde las personas se tiran polvos y quedan todos cubiertos ahí con una maravilla de color. Entonces, pero lo que yo traigo es eso, que sí se puede, o sea, podría ser todos los días el Festival de los Colores y no haber esas diferencias en India que está muy estratificado. Y la leyenda dice que parte esto porque uno de los dioses, la esposa de uno de los dioses, tenía la piel más clara que él. Entonces se le ocurre pintarlas de colores para que no se vea diferente. Entonces así surge la idea de los colores. Pero es muy, muy interesante y se puede. Y lo otro que me gustaría recomendar es un libro, no sé si se ve, es un libro que se llama Pasaporte a la Felicidad. Pasaporte a la Felicidad. Es un libro la verdad que muy sencillo, pero me pareció interesante. Lo escribe una académica, es una investigadora de la psicología de la felicidad, que es Megan Hayes, y ella la verdad que se dio el trabajo en su doctorado de buscar palabras que tuvieran significado de buena vida, de felicidad. Entonces me pareció interesante. Son palabras de repente intraducibles, pero que son muy bonitas cuando uno logra conocer el significado. Entonces, por ejemplo, hay una palabra que encontré muy linda que es Wanglin, que está traducido del chino mandarín y que debiera significar algo así como bienvenido. Pero para los chinos, digamos, la palabra significa mucho más que bienvenido, porque el significado de esto, en definitiva, es el invitado que entra con luz en tu puerta. O sea,
ese es el significado, más allá, pareciera ser muy fome, solo bienvenido, sino que esa palabra lleva mucho más. Entonces ahí da la explicación de por qué esa persona que entra con mucha luz a tu casa es más que bienvenido. Entonces me pareció interesante, eso son 50 palabras que definen la buena vida, como para compartirlo con Qué bueno. ¿Dónde podemos encontrar ese libro? Mira, yo la verdad, si no me equivoco, lo compré acá, en la librería que hay, la grande que está cerca del Estrecho, no me acuerdo el nombre. Ya, sí sé cuál es. ¿Qué leo? Creo que lo compré acá, pero no lo mandé a pedir, o sea, lo compré en la librería. Ya, entonces ya. Muy bien. Muchas gracias, Marcela, por tu recomendación. También a ver si lo encuentro por internet, pues sabes que en internet también se cuentan muchas cosas. ¿Sí? Y como segunda recomendación, vamos con el hombre del calendario, con el hombre de la historia, de los días históricos hoy día. Jonathan Hernández, amigo mío, tu recomendación del día de hoy. Así es, vea, recomendación para el día de hoy. Buenos los datos de Marcela, me gustó eso de lo de la fiesta de los colores. Yo voy a recomendar una serie, estaba entre dos recomendaciones, pero hay una que ya está como recomendada por todos lados porque es una serie muy buena que se llama Lupin y les recomiendo verla. Sí, pero sí. La que les traje otra que no está está como escondida ahí en Netflix, también pueden encontrarla en otras plataformas, y se llama Mundos Alienígenas. Yeah. Y la verdad, yo como que me entró la duda de verla, dije, no, esto va a ser y mucha conspiración y nada que ver, estaba totalmente errado. Es una serie de 5 capítulos hasta el momento, son cerca de 40 minutos que dura cada uno, pero es un documental que mezcla un poco la ciencia, la biología, etcétera, todas las ciencias y la ficción, ¿ya? ¿Y de qué forma lo hace? Invita a descubrir un poco cómo vivirían criaturas alienígenas, o se alimentarían, o se reproducirían, o evolucionarían en distintos planetas. ¿Y de dónde nace todo esto? Bueno, justamente el primer capítulo parte hablando de nuestro Chile, de nuestro norte de Chile, donde están los observatorios, donde trabaja precisamente el astrofísico suizo Didier Queloz, que es ganador de un premio Nobel, de hecho. ¿Y por qué tiene un premio Nobel? Porque él fue el primero en descubrir en 1995 un planeta, ¿ya? ¿Por qué es tan asombroso esto? Porque muchos dicen, un planeta afuera, sí, como obvio quizás, pero cuando uno mira al cielo en la noche ve puras estrellas, y todas esas estrellas son o soles, o los planetas no se ven, no los podríamos ver, ¿ya? No es posible verlos. Y él descubrió todo este factor de que estas sombras que pasan frente a esta luz, a estos soles, son planetas que están orbitando alrededor de ellos. Entonces se descubrió el primer planeta, y de ahí comenzó a nacer todas estas investigaciones que hablan ya, según cálculos científicos, que hay cerca de 10.000 millones de billones de planetas que podrían ser habitados y que podrían tener incluso civilización. Entonces este documental hace todo un análisis de distintos planetas bajo sus condiciones con las cuales viven, que quizás no son como las nuestras, quizás sin oxígeno, pero con otras características que permitan y generen vida desde esa perspectiva. O sea, cómo viviría un ser con esas condiciones, con un sol abrasador porque está demasiado cerca de su sol, o porque está demasiado lejos, o porque ese planeta al estar tan cerca dejó de orbitar y tiene una sola cara por el lado de la luz y otra por el lado de la sombra. ¿Cómo vivirían esos seres dentro de ese planeta? Y todo esto basándose precisamente en cómo se comportan las criaturas dentro de nuestro planeta, ¿sí? Entonces estas mismas características se pueden replicar quizás en otro planeta y adaptarse así para poder vivir. Entonces toda esta cantidad de información te la entregan y te da a entender de que es posible, de que cómo podría ser, te deja volar la imaginación con una gráfica excelente, tridimensional, muy buena. Así que todos invitados. Se llama Mundos Alienígenas. ¿Dónde lo podemos ver, amigo mío? En Netflix, y bueno, otras plataformas tienen que googlear nomás, los van a encontrar ahí. Y por supuesto, la siguiente recomendación, por favor, amigo Pablo. Muy bien, muchas gracias, amigo. Marcela, ¿te gusta la música? Me gusta la música, sí. Muy bien. Mi recomendación hoy día es de música, especialmente para que puedas escuchar en tu oficina, ¿cierto? Tranquilamente, relajarte un rato. Porque hoy día, amigo mío, Marcela, voy a recomendar Soda Stereo, pero Soda Stereo Unplugged. Voy a recomendar la versión de Soda Stereo Unplugged,
pero hay dos versiones, ¿ya? Está la de 1996, y la del 2007. Voy a recomendar la del 2007 porque es la versión más completa de este Unplugged, ¿ya? Bueno, un poquito de la historia de este Unplugged. MTV le insistió mucho a Soda Stereo para que pudiesen grabar este Unplugged. La banda rechazó muchas veces la invitación hasta que en el año 96 ellos decidieron grabar este Unplugged, ¿cierto? Pero no netamente con instrumentos acústicos, sino que ellos también ocuparon instrumentos como guitarras eléctricas, pero bajo una armonía y bajo un sonido muy suave, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el del 96 y el del 2007? Que en el 96 solamente tiene 10 canciones de las 13 que ellos grabaron. Así que el del 2007 es mucho más completo. Así que esa va a ser mi recomendación de hoy, Marcela, para que puedas ahí. Ya, pues. Jonathan, amigo, que también te gusta la música. Está en YouTube, ¿no? La puedes encontrar en Spotify, en YouTube y, viejo, la puedes Pero sí, la vamos a buscar. Excelente. Fue súper recomendada. Música y película, ¿viste? Y muy bien, vamos con el completo: música, documental y libros y eventos internacionales. Muy bien. Marcela, palabras al cierre, por favor, lo que quieras decir. Sí, no, solo agradecer la oportunidad. Uno a veces no tiene esto de poder conversar estos temas que son tan interesantes, de poder analizarlo, de tener algunas ideas, de que la gente también pueda participar, pueda inquietarse, movilizarse con estos temas y hagamos algo para que cambie. Entonces, creo que parte de esto es poder contarle a las personas que tienen derecho a informarse, que tienen derecho a preguntar, etcétera. Entonces, creo que con eso avanzamos. Así que me quedo con esa sensación de que es un poquito que se avanza. Amigo, palabras al cierre. Bueno, palabras al cierre, agradecerte, Marcela, agradecerle a la gente que participó el día de hoy. Eso es muy positivo. Ojalá sigan haciendo, toda esa gente que se conecta, participe y comparta estas transmisiones, porque es información que les sirve a todo el mundo. Eso esperamos, que les guste, que les divierta dentro de lo posible. Y bueno, por supuesto que nuestra Oficina de Protección de Derechos siempre está disponible para poder recibir sus consultas, sus denuncias. Bueno, voy a dar los medios digitales, yo te dejo los demás formales a ti, Pablo. Tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, estamos activando prontamente un Discord. Tenemos Facebook, Instagram, Discord y bueno, prontamente un canal de YouTube también. Ahí ya prontamente se les va a mostrar a todos, se les va a compartir esta información para que puedan revisar todos estos materiales que hemos dejado durante ya cerca de más de 30 capítulos que hemos realizado, así que... Yo te tengo una sorpresa con esto. ¿Sí? Y también yo creo que Marcela también se va a sorprender con esto. El canal de YouTube ya está creado. ¡Wow! Ya tenemos un video de arriba que fue el live anterior, y este live también va a ir al canal de YouTube. Así que a suscribirse, la campanita, ¿ya? OPDTV es el nombre de nuestro canal, así que lo invitamos a todos a suscribirse porque vamos a subir material, tenemos proyectos nuevos que estamos trabajando en ellos, así que se vienen cosas muy buenas, por los mejores. Y obviamente cualquier denuncia, pregunta, consulta, ya lo mencionaba Jonathan, opdmagallanes@gmail.com. El celular lo tienes por ahí, se me olvida. Lo doy de inmediato porque justamente estaba metido acá en la página. Todavía no lo aprendemos porque es nuevecito, por eso estamos buscándolo. Por eso... Sí, el número de teléfono es el 962 46 5520. 962 46 5520 para que puedan comunicarse ahí. En estos tiempos de pandemia se habilitó este móvil para que podamos estar siempre atentos a sus consultas y denuncias. Así que con eso nos despedimos. Marcela, muchas gracias por Muchas gracias, Marcela. Gracias a ustedes también, que les siga yendo también. Muchas gracias, se agradece la... Y nosotros ya nos estaremos viendo el próximo jueves, amigo mío. Así es, próximo jueves, 15:30 horas, Facebook de la OPD, OPD-TV. Así que nos estamos viendo el próximo jueves. Muchas gracias, Marcela. Chao. Nos vemos. Chao, que estén bien. Cuídense. Chao.